Bueno, muchachos, entonces voy a explicarles rápidamente dónde van a ir las historias de usuario. Vamos a Scrum, aquí al lado izquierdo del panel. Vamos a ir a Backlog, ¿sí? Aquí vamos a encontrar lo que podemos ver es la historia y la épica también, ¿listo? Eso es lo que vamos a ver nosotros. En este caso, para crear una nueva historia de usuario, luego las enlazamos a la épica, lo importante aquí son las historias de usuario, y vamos a esto. Entonces vamos a hacer un ejemplo rápido, que sería como, primero hacer la nomenclatura. HU01 y se llama registro o registrar, como ustedes quieran colocar, en infinitivo, usuario, ¿sí? Vamos a dejarla aquí porque queremos la de una vez y luego le hacemos los detalles. Aquí ya quedó registrar usuario. Esta es la historia, ¿sí? Entonces, si le doy clic a la historia de usuario, ya voy a entrar. Aquí tendríamos el enlace a la épica en el caso que haya la épica. Y si no, vamos a empezar a escribir lo primordial de la historia de usuario aquí en este espacio vacío. Y vamos a escribir, por ejemplo, como administrador, ¿sí? En el caso que sea administrador del sistema, quiero registrarme, entonces subrayo la palabra quiero registrarme con mis datos personales para tener, y subrayo la palabra para tener, una cuenta activa en el aplicativo y como se llama ese aplicativo, en el caso, no sé, Bike Store, como hacíamos con el ejemplo de Bike Store, o en el caso de Clínica Blue Jean o tienda online, como sea, ¿sí? Nombre del aplicativo, aquí pueden colocar el nombre del aplicativo. Por ejemplo, Root App, Root App, por ejemplo así, ¿listo? Vamos guardando los cambios, pero vamos a seguir editando, ¿vale? Para que vean que el cambio se ve de esta manera, así se va a ver la historia de usuario. Ustedes aquí a esto le van a dar una prioridad y le van a dar una estimación de puntos de historia. Eso se hace en el equipo. Entonces, antes de que nada, vamos a colocar los criterios Invest y vamos a crear un cuadrito para esto, ¿sí? El cuadrito va a ser así, sencillo. Lo podemos generar desde aquí o de un Excel. Generemos los Invest. Sería I, N, B, E, S, T. Se dice hacia allá y se dice hacia acá. Entonces voy a colocarlo en mayúscula I, Invest. Listo. Y acá abajito va a decir la descripción del Invest. Puede desarrollarse sin problemas o sin depender de otras funcionalidades. Negociable. O sea, aquí eso es independiente, ahora sería negociable. Sería campos obligatorios que pueden ajustarse según los requisitos. Valiosa, es esencial para que el administrador, en este caso, utilizar la plataforma. Estimable, se puede calcular el esfuerzo de implementación considerando validaciones y almacenamiento de datos. Small es pequeña, o sea, eso sería pequeña pequeña dado que, coma, sería como implica el ingreso, ya, implica el ingreso de datos personales y estos pueden almacenarse en una base de datos. Y finalmente, testeable. Se puede probar con un formulario de registro y validación de datos.
Eso. Entonces ya tendríamos esto aquí. Le damos guardar a ver cómo se ve el cuadrito. Aquí tenemos los criterios Invest. Esto es como el formato que se necesita efectuar aquí. Entonces, después de aquí, si le dan acá arribita, dan hacia abajo y hacia abajo, se les ve que alumbra aquí la línea titilante. Vamos a hacer ahora los criterios de aceptación de esto. ¿Sí? Entonces vamos a crear los criterios de aceptación. Sería aquí uno, dos cuadritos, yo creo que sí. Y hacia abajo, uno, dos, tres, sí. Vamos a hacerlos así. Uno, campo exitoso. Correo ya registrado de pronto y campo obligatorio faltantes. Vamos a hacerlo así. Los múltiples escenarios. Entonces tendríamos el escenario, tendríamos los criterios de aceptación, ¿sí? Entonces uno de los tantos escenarios exitosos, aquí sería registro exitoso. Y este tendría la nomenclatura, que sería la forma de escribirlo dado que, aquí dos puntos. El cliente ingresa sus datos personales correctamente, punto, le damos un enter cuando, los puntos, envía el formulario de registro, aquí entonces, los puntos, el sistema crea la cuenta y muestra un mensaje de confirmación. Esto sería lo primerito que vamos a hacer aquí. Correo, el segundo escenario es correo ya registrado. Aquí diríamos lo mismo. Voy a copiar esto tal cual así, dado que la sintaxis pues, cuando y entonces, puntos. Hago lo mismo con este, campos obligatorios faltantes. Obligatorios faltantes y lo mismo. Dado que, cuando, entonces. Vamos a guardarlo, a ver cómo se ve. La tabla no me queda muy bien. Cuando pasa esto, muchachos, yo quería hacer este ejemplo así. Cuando puede pasar esto, entonces para que no se les dañe la tabla o lo que sea, ustedes pueden hacerlo normal, escribirlo normal, ¿sí? Llegar aquí, yo borro esto, no me sirve, me sirve lo que ya copié, obviamente. Yo voy a copiar esto aquí, control C, me llevo esto, ¿sí? No me funciona. Derecho y pegar como texto simple. Esto es lo que me sirve a mí, lo que ya copié yo. El resto nada más me sirve, guardo. A veces sucede esto en el Taiga. Entonces, para que no les pase, como que funciona solamente una tabla así sencillita. Para que no les pase esto, ¿sí? Y no pierdan su tiempo creando la tabla ahí, hacen un Excel. Eso es lo que quería demostrarles a ustedes. Es para que tengamos un formato chévere en el Taiga. Un formato sencillito. Y en el Excel lo que hacen es hacer lo que ya estaba haciendo ahí ahorita, que era escenario, los criterios de aceptación, ¿sí? Y aquí decimos el registro exitoso, ¿sí? Y aquí hacemos lo que es dado que, lo mismo la nomenclatura, dado que, los puntos al enter, cuando, los puntos al enter, entonces, ¿sí? Para que vean lo que va a pasar ahorita. Entonces, hago esto lo dejo aquí así, perfecto. Yo le doy combinación a esto normal, dejo así. Entonces voy a hacer lo siguiente, voy a hacer la tablita aquí así sencillita. Sobre esto lo hago, lo duplico otra vez, dos veces más. El registro, el correo ya registrado. Y el tercer caso es campos obligatorios faltantes, ¿sí? Es para que ustedes vean el manejo de las tablas en Taiga, que es fácil. Simplemente es colocarle concentración a lo que se está haciendo nada más. Esto lo hay negrilla, porque todo el mundo ya sabe cómo manejar un Excel, es imposible que no. Aquí dado que ahora sí coloco lo que necesito. Cliente, ingresa sus datos.
cuando envía el formulario de registro, entonces el sistema crea la cuenta y muestra un mensaje de éxito. Éxito, ¿sí? En el segundo, lo mismo, hacemos lo mismo. El bla, bla, bla. El cliente ingresa un email, un correo ya registrado, ¿sí? Cuando intenta registrarse, entonces el sistema muestra un mensaje de error o advertencia indicando que el correo ya está en uso. ¿Sí? Y los obligatorios faltantes, ¿qué pasa? Dado que el cliente deja campos sin diligenciar o vacíos, cuando intenta registrarse, entonces sistema muestra un mensaje de error indicando que campos son los requeridos. Listo. Con esto tendríamos la tablita que les decía. Podemos amplificarla. Control C y vamos al taiga. Y en el taiga la pegamos. ¡Pum! Ya quedó tal cual. La tablita como en el Excel, como la usamos nosotros, como la quieren manejar. Otra cosa importante que tienen que tener en cuenta es que si le dan clic a la tabla se va a transformar. Se va a colocar en el formato que se usa ahorita, pero eso, si se guarda así, se va a volver a dañar. Hagamos la prueba para que vean. Si se daña, se pierde como el formato. No nos sirve así. Como no nos sirve así, vuelvo y la borro, les muestro, la pego, la guardo. ¿Qué hago yo? Pues necesito modificar esa tabla, porque algo me quedó mal corregido. No, yo no vuelvo al Excel. Es más, lo voy a borrar para que vean que voy con la seguridad absoluta de que esto va a salir bien. Le doy clic a la tabla, le doy clic, la tabla se transforma, inmediatamente hundo control Z y yo hago la modificación que tenga que hacer. Entonces, por ejemplo, aquí le doy control black. Voy a colocar las letras aquí con control B, que es black, control B, control B, grande. Ok, hago lo mismo para todo lo que quiero hacer ahí. Estoy editando la tabla. Entonces, con esa seguridad voy de que no va a fallar, porque ya he probado este formato varias veces, así que tengan seguridad que no va a pasar nada. Aquí ya démosle aquí guardar. Entonces revisen, vean. Si le doy clic, se transforma, se vuelve el formato de tecla control Z para poder editar y no pasa nada. Control B, control V, control V, control I para volverlo cursiva. Esto lo necesito en cursiva y ya. Entonces ya puedo manejarlo de esta manera. Estamos haciendo solamente una historia de usuario con el formato requerido, ¿sí? Como la necesitamos nosotros. ¿Qué va a pasar ahora? Entonces, al registrar un nuevo usuario que se requiere, muchachos, por ejemplo, en esta historia de usuario, con lo básico. Entonces vamos a hacer ya hicimos los criterios de aceptación, voy a colocar el caso del registro. Por ejemplo, ¿qué necesita? Aquí, abajito, se requiere que los nombres, por ejemplo, las validaciones, por ejemplo, al registrar un nuevo usuario en el sistema, se requiere dos puntos, entonces, nombres y apellidos solo contengan letras mayúsculas y minúsculas, ¿sí? A su vez, que no contenga espacios de más.
Punto. Va uno. El teléfono, por ejemplo, el teléfono solo acepte números. El correo, por ejemplo, el correo electrónico tenga un formato válido, las validaciones respectivas, en un formato válido, ¿sí? Y la contraseña sea obligatoria, con una longitud mínima de 5 caracteres alfanuméricos. Sí, esto tendríamos aquí como unos datos importantes para los miembros del equipo. De esta manera, ¿sí? Ya hemos ido completando una historia de usuario bien escrita, bien realizada. Entonces luego el definition of done, que es el definition of done, cuando ya la historia de usuario se considera como hecha. Eso sería así el DOD, ¿te parece? Es el definition of done. ¿Qué es eso entonces? Cuando esta historia de usuario se considere hecha es porque se ha implementado el formulario de registro con los campos, dos puntos, nombre, coma, apellido, coma, teléfono, coma, correo electrónico y contraseña, ¿sí? Luego se han aplicado las validaciones en front y en backend. Pueden decirlo de esta manera también del lado del cliente y del lado del servidor. Ya ustedes definen cómo lo van a escribir ahí. Y los demás se han realizado las pruebas de caja negra y caja blanca. Correo válido y no registrado, o sea, las validaciones de todo lo que se ha hecho. Pruebas completadas, el backend y bases de datos, o sea, aquí pues pueden colocar CA implementado, implementado satisfactoriamente el endpoint API para registrar usuarios, etcétera. Entre todo se valida la unicidad del correo de la base de datos y todo lo que ustedes quieran. Esto sería un resumen del definition of done, que es cuando una historia de usuario se considera hecha. ¿Listo? Ya tendríamos lo básico aquí, la prioridad. ¿Qué vamos a hacer ahorita, muchachos? Después de esto, después de registrar una historia de usuario, ¿sí? Pues se le añaden los puntos de historia, por ejemplo, de UX, voy a colocarle 3 en la escala Fibonacci, ¿sí? 3. El diseñador va a tener 3, o sea, el que va a hacer el Figma va a tener 3 puntos de historia. El frontend va a tener 2, para este caso. El backend va a tener 4, 5, perdón. Entonces ya tenemos 13 puntos de historia como tal, ¿sí? La priorización de esto. Aparte, ahora vamos a crear las tareas, que es importantísimo. Ahora vamos a las tareas de una historia de usuario, de una, que es registrar usuario. Vamos a empezar aquí, a colocar las tareitas. Entonces voy a crear las tareas y luego las vamos a describir. Primero, realizar diseño y prototipado en Figma, ¿sí? Es una tarea. Otra tarea sería el backend de otra tarea. Añadimos una tarea, realizar el diseño
y estructura de la base de datos de acuerdo al inicio de sesión. Guardamos. Otra tarea, crear el backend. Una cosa el diseño y la otra pues ya crear el backend como tal, el proyecto backend. Sería crear el proyecto backend con Node.js, en el caso de acá algunos desarrolladores, JS para el registro de usuario, ¿sí? Ya tenemos el backend. Crear el proyecto frontend, aquí. Puede ser en Angular o en JavaScript puro, como le deseen. Crear el proyecto frontend de registro de usuario con, puede ser Angular.js, ¿sí? Pueden hacerlo así, no sé. Es una idea para que ustedes tengan claro lo que viene. Entonces tenemos esto. Ahora vienen las otras tareas que son de los mismos desarrolladores y es realizar pruebas de caja negra, ¿sí? Por ejemplo, aquí voy a añadir otra tarea que es realizar pruebas de caja negra en el frontend. Otra tarea, realizar pruebas de caja blanca en el backend. No se le asignado a nadie, ¿sí? Entonces tenemos dos tareas por miembro de equipo, si son tres, por ejemplo. Entonces el que está haciendo el prototipado puede hacer también el diseño. Los que están haciendo los códigos, ¿sí? El que está haciendo el backend, obviamente deben crear un repositorio y todo el mundo trabajar en ramas. ¿Qué es importante aquí? Por ejemplo, a ver, ¿cómo sería? A ver, listo, vamos a hacer un ejemplo nomás. Sería como en la parte del frontend. Voy a hacerlo así que es más fácil, pero son tareas. Descripción de la tarea. Una cosa está en las tareas ahí listas sin asignar y otra está en la descripción de la tarea. Entonces voy a hacerlo aquí, realizar, crear el proyecto frontend. Por ejemplo, este. Crear el proyecto frontend, voy a ir a la tarea como tal, ¿sí? Y voy a describir lo que se va a hacer en esa tarea. Entonces, crear el proyecto frontend de registro de usuario con AngularJS. Entonces aquí es lo que se va a hacer, lo que se va haciendo, se va tachando. Por ejemplo, sería una lista de tareas to do. De realizar el maquetado web del registro de usuario con los inputs estandarizados y con las validaciones respectivas. Eso sería un ejemplo. Sin validaciones porque por eso está la prueba de caja negra. Dejémoslo sin las validaciones. Estandarizados de acuerdo al diseño. Dejémoslo así, el diseño entregado, no sé. Esto sería lo primero. Y cuando hablo de maquetada es porque si el diseñador no ha entregado, terminó el diseño, pues vaya haciendo las cositas, vaya haciendo el maquetado sin diseño, sin estilos. Pero usted ya tiene los campos ya definidos por la base de datos, por el acuerdo con el equipo, entonces no se van a atrasar. Cada uno va trabajando y va adelantando el proyecto, ¿sí? Mientras el backend está, no pueden empezar hasta que el backend no esté, no. El backend puede ir empezando, ¿sí? Y luego unen los proyectos, ¿listo? Entonces, por ejemplo, los inputs son nombre, los inputs a crear son los puntos. Para un registro, los inputs, o sea, sería aquí como en el formulario, aclarar formulario de registro de usuario, los inputs a crear son dos puntos. Y hacemos la lista de tareas del todo, sería nombres, apellidos, teléfono, no hay opción a colocar el documento o como ustedes le quieran llamar ahí a eso. Es un ejemplo nomás, no es que sea ley, email o correo electrónico como quieran. Y clave, porque tiene la contraseña. Listo. Aquí coloco esto y señalo aquí con esto. Tal medida
¿sí? A medida que se van guardando las tareas, que se van haciendo las tareas, muchachos, usted dijo, no, pues hoy ya realicé el maquetado, validé todo full para nombre y apellido. Me queda faltando el numérico. Entonces, bueno, entonces le deja allí. Ya el otro día, en las horas que haya hecho desarrollo, ya terminé email. Perfecto, ya terminé la tarea de email. Me falta solamente esto es un varchar, me falta validar todavía el de teléfono que no he podido con el código. Y guarda, y va actualizando. Entonces, cuando esté actualizando, ¿sí? Esto donde se va a ver. Ahora sí viene la explicación del sprint, que es lo que vamos a asignar nosotros los instructores. En el backlog, ¿sí? Están todas las historias de usuario priorizadas. Un ejemplo de eso, lo voy a colocar acá para que ustedes lo vean. Vamos a ver si aparece por aquí. Déjenme un segundito, busco el backlog de unos muchachos. Vamos a hacerle este backlog. Este es el backlog priorizado con los puntos de estimación. Aquí no hay sprint. Aquí tienen solamente un sprint que yo les creé a ellos. Pero yo le voy a hacer el ejemplo a ustedes. Todo debe estar aquí. No va a haber nada más. Nosotros les damos el sprint, las historias de usuarios que ustedes van a hacer por sprint. Entonces ustedes tienen todas las historias de usuario ahí. Listos, ¿vale? Entonces, ya con este ejemplo ahí, aquí nomás tengo una, voy a hacer el ejemplo con una. Voy a crear un sprint. ¿Dónde? Añadir un sprint. Y el sprint lo configuramos de una semana, por ejemplo, para algo sencillo, de 2 semanas para algo difícil. Entonces vamos a colocar la palabra clave sprint y le damos nomenclatura. Sprint 1, que va a ser desde hoy. Vamos a empezar hoy y vamos a terminar en la primera semana. El domingo está terminado eso, porque un inicio de sesión no tiene mucho cuento. Aquí ya creé el sprint. Arrastro la historia de usuario, la arrastro. Y ahora allí ya puedo ir al panel de tareas del sprint. Es que va a pasar, vamos a ver las tareas a quienes están asignadas. Importantísimo esto. Aquí está la historia. Realizan, esto está nuevo, todo el que vaya haciendo, digamos en el caso que ya empezamos, por ejemplo en el frontend, crear el proyecto frontend, está en curso. Yo me muevo acá y está asignado a quién, sin asignar pues a mí. Entonces yo reasigno la tarea a algún miembro del equipo y aquí voy viendo el avance del proyecto de él. Entonces, listo, me queda faltando teléfono. Ya lo terminé, lo chuleo y la clave, ya la terminé. Si esto ya está listo, ¿sí? Voy al panel de tareas y le digo listo para testear. Ya está lista para testear, entonces le hago la prueba de caja negra, pero tengo el formulario ya listo, entonces cuando voy a hacer las pruebas de caja negra, voy a revisar pruebas de caja negra de frontend, las pongo en curso y añado la descripción de las cajas de la descripción de las pruebas de caja negra. Entonces yo digo, aquí coloco validar los campos de tipo texto de acuerdo con el diseño establecido. Validar los campos numéricos de acuerdo a lo mismo, de acuerdo a las reglas del negocio. Va a cambiar un poquito. ¿Qué va a pasar? Cuando se validan los campos se, se ven, por ejemplo, las alertas y notificaciones de las validaciones, ¿sí? En caso de que los campos no se diligencien. Entonces, digamos que esto está aquí, el ejemplo completito, muchachos, de las pruebas de caja negra. Entonces, ¿se validan los campos? Sí, perfecto. Añade una captura de pantalla aquí de esa validación, de esos bugs encontrados. Se ven las alertas, entonces, por ejemplo, se ve el input rojo cuando está faltando, que le avisa al usuario que está. Añada la capturita de pantalla aquí. Y cuando esto ya esté listo y hecho, entonces usted lo pone cerrada. Cuando ya todo esto esté, la tarea lista para testear, o sea que esto ya se cerró. Y en algún momento ustedes van a cerrar esas historias. Cuando ya todo esté cerrado, la historia de usuario también se va a cerrar, ¿sí? Entonces vamos al backlog, vamos al sprint y vamos a cerrar la historia de usuario en el caso que ya hayan hecho todas sus tareas, ¿vale? Esta es la forma de trabajar. Esto es el ejemplo de una sola historia de usuario. Se les explica con el detalle suficiente para que ustedes tomen conciencia de lo que deben hacer en el aplicativo y vayan avanzando todos a la vez. ¿Listo, muchachos? Les dejo hasta aquí por ahora la explicación.